Gloria a Dios. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cuántos vinieron expectantes para recibir algo de parte del Señor? Gloria a Dios, que siempre es fiel. Y bueno, sí, yo vengo de Bogotá. Por la gracia de Dios tuve la oportunidad de conocer al Señor y eso cambió mi vida. ¿Y cuántos pueden decir que eso es lo mejor que nos puede pasar? Gloria a Dios. Y bueno, y también ahí fui creciendo en la iglesia y gradualmente me di cuenta que debía haber algo más que simplemente estar ahí sentado recibiendo. Y bueno, ahí empecé a servir y una cosa llevó a la otra y ahorita pues por la gracia de Dios pastoreamos una iglesia, servimos a nuestros pastores Johnny y Alba Romic en Misión Colombia, en Igleco, en los centros de entrenamiento bíblico, en traducciones y en todo lo que salga. Estamos ahí hasta que suene la trompeta en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y es un gozo pues también poder servir y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Por medio también de los centros de entrenamiento bíblico tuvimos la oportunidad de conocer a los pastores Omar, Neoma y bueno, y también a Luis Carlos, a Pastor Eliana y bueno, y a todos, a toda la familia Cáceres que están sirviendo en el ministerio en diferentes áreas y han sido una bendición, una inspiración para nosotros y siempre que venimos aquí salimos así retados, avivados y damos gracias por lo que ustedes también están haciendo aquí en este lugar. Los felicitamos por su iglesia, muy bonita. Le está diciendo a Pastor Luis Carlos que ellos ya van en coche, ¿no? Empezaron así ya súper bien. Nosotros empezamos en una casita y después conseguimos un salón comunal y nos vieron unas señoras y se pusieron bravas y nos echaron del salón comunal, ¿cierto? Pero bueno, Dios sigue siendo fiel, Él sigue sentado en el trono. Pero creemos que aquí hay crecimiento, que ustedes son las primicias de una cosecha grande que viene. Amén, gloria a Dios que siempre es fiel. Y bueno, en el día de hoy, de hecho, quería hablar acerca de cómo nosotros podemos disfrutar de la unción de Dios y casualmente tuve la oportunidad de traducir una serie de enseñanzas acerca de la obra del Espíritu, no solo en nosotros, sino sobre nosotros, y quería hablarle un poquitico al respecto. Entonces quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan y vamos a leer en el capítulo 16, Juan capítulo 16, el versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Y si está allí, puede decir amén. Juan capítulo 16, versículo 7. Y dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Y yo te pido, Dios, que una vez más seas tú abriendo, revelando tu palabra en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, que podamos ser edificados por ti, que más allá de lo que pueda decir un predicador, un maestro, nuestro corazón escuche esas palabras de vida eterna que solamente tú tienes para darnos, Señor. Que entre líneas seas hablando, trayendo respuestas, que podamos ser edificados en este tiempo y que podamos poner nuestra mirada solo en ti. Tú eres el autor, el que comienza nuestra fe y también el que la hace completa, el perfeccionador de esta fe. Entregamos ese tiempo para ti, recibe de antemano todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza y los que creemos decimos amén. Ahora, Juan capítulo 16, en mi Biblia, ese pasaje que estamos leyendo, versículo 7, aparece en rojito, ¿cierto? ¿Cuántos tienen ahí montones de cosas en rojito? Resulta que cuando usted lee el contexto, desde Juan en el capítulo 13, ellos están celebrando la última cena, Jesús lava los pies de los discípulos. En Juan, en el capítulo 14, salen ahí al huerto de Getsemaní, ellos están un poco asustados porque Jesús les ha dicho que va a partir y entonces están un poco preocupados y Él les dice: tranquilos, ustedes creen en mí, crean también en el Padre, crean también en mí y yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y finalmente les da como unas enseñanzas finales antes de partir y dura hablando con ellos en Juan 14, Juan 15, Juan 16 y en Juan 17 van ahí en Getsemaní a orar. Hay una oración del sumo sacerdote y en Juan en el capítulo 18 finalmente Jesús es arrestado. O sea, básicamente desde Juan 13 hasta Juan 18 son las últimas horas de Jesús con sus discípulos, dándoles como unas enseñanzas finales. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que ¿cuántos antes de pronto de salir a un viaje hablan con su familia y les dicen las cosas de pronto que son relevantes o las que tienen que estar pendientes mientras ustedes no están? ¿Alguien ha hecho eso? Y a veces ni siquiera tenemos que irnos a un viaje para dar recomendaciones finales. A veces uno sale por el día, ¿cierto? Y cuando se está yendo y está cruzando la puerta, no se le olvide pagar el recibo de... ¿Es cierto o no? Y normalmente lo último que uno dice es lo que uno quiere que las personas recuerden. Y con Jesús no era la diferencia, ¿no? Jesús iba a entregar su vida por nosotros en la cruz y entonces en esos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 Él dijo algunas cosas que yo creo que como cristianos, como creyentes deberíamos tener presentes porque son como las recomendaciones de Jesús justo antes de partir
para sus discípulos, para que sus discípulos estuvieran atentos. Ahora le voy a resumir, habló mucho acerca del amor y habló mucho acerca del Espíritu Santo. Diga conmigo, amor, Espíritu Santo. Y yo creo que Jesús quería que sus discípulos recordaran que debían caminar en amor, ¿cierto? Él les dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se saben toda la Biblia al pie y de la letra, no, al derecho y al revés. ¿No? ¿En qué? En que se van a amar los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, básicamente, Él quería que nosotros camináramos en amor, pero otra de las cosas que Él quería que ellos supieran y que ellos entendieran es que ellos no se iban a quedar solos. Que parte de lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era para que ellos pudieran recibir al Consolador. Y vuelvo a leer ahí en Juan 16, verso 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, cuando usted lee un poco más adelante, en los versículos 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese Consolador, de hecho, es el Espíritu Santo de Dios. Uno de los nombres que, de hecho, en la palabra nosotros vemos del Espíritu Santo es el Consolador. ¿Y cuántos han recibido consuelo de parte de Dios por su Santo Espíritu? Y es una bendición, ¿no? A veces de pronto, no sé, alguien pierde un ser querido y así estemos 24 horas con ellos, no vamos a poder reemplazar a esa persona que partió, pero el Consolador, el Espíritu Santo, puede traer paz en el corazón, puede mostrarnos, de hecho, que no están en nuestro pasado, sino que están en nuestro futuro, y puede también traer esa restauración que nosotros necesitamos. Entonces, gloria a Dios por el Consolador. Ahora, la palabra en el idioma original, en el griego, no solamente quiere decir Consolador, de hecho también quiere decir uno que está junto con nosotros, que nos acompaña siempre, un abogado, un intercesor, y una de las que más me gusta, las definiciones de esta palabra, es un ayudador. Ahora, un ayudador por definición no es el que hace las cosas solo, es el que nos ayuda a hacerlo. Amén. Y de hecho la palabra ayudador o la palabra consolador ahí es como cuando usted contrata a una persona experta en algo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo sabe acerca de cosas? Entonces, de pronto, si usted contrata a un abogado porque usted tiene un problema legal, él le está ayudando, pero ¿cuántos entienden que esa es ayuda profesional? O si contrata, no sé, a un financiero, un economista para que le ayude de pronto a arreglar ciertos problemas, chicharrones financieros, es una ayuda, pero es una ayuda excelente. De la misma manera, así es el Espíritu Santo. Él es un ayudador, pero Él es un ayudador profesional. Él sabe todo, ¿no? Él es el Espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de comprensión, de inteligencia, de entendimiento. Y la Biblia, de hecho, dice que Dios lo hizo habitar en nosotros. Ahora, yo quiero que note esto. Esto lo está diciendo Jesús justamente antes de, en el capítulo 17, orar, y en el capítulo 18, ser arrestado. Y los discípulos están un poco asustados. ¿Cómo así que nos va a dejar? ¿Cómo así que se va a ir? Y Él les dice, a usted les conviene. Nuevamente, Juan 16, 7, ¿qué dice? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Ahora, yo quiero que entienda lo que Jesús estaba diciendo ahí. Él estaba diciendo, ustedes creen que ha sido bueno poder compartir conmigo hasta este tiempo y ustedes no se imaginan lo que va a hacer cuando yo me vaya. Va a ser más chévere, porque voy a poder darles al Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que entienda que Jesús murió en la cruz no solamente para que usted vaya al cielo. ¿Y cuántos dan gracias a Dios que por el sacrificio de Jesús, por la sangre derramada en la cruz, podemos ir al cielo? Si Él solamente hubiera muerto por eso, ya la hicimos. Ya vamos bien, ¿cierto? O sea, puede que de pronto pasen cosas difíciles en este mundo, pero saber que vamos a estar toda la eternidad en el cielo ya sería un aliciente, sería como algo que nos dé ánimo para sobrepasar dificultades en medio de este tiempo, y ya con eso hubiera bastado. Pero Él dijo, yo no voy a morir solamente para que vayan al cielo, para que sean librados del infierno, yo voy a morir además para que mientras están aquí en la tierra tengan la compañía del Espíritu Santo. Para que a través de la compañía del Espíritu Santo y su guianza puedan caminar en victoria, para que a través de la revelación que Él les da, ustedes puedan en ese espíritu superior entender cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a mente o a corazón de otros hombres, cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y nosotros tenemos ventaja sobrenatural, tenemos al Espíritu Santo de Dios, y Jesús dijo, a ustedes les conviene. Ahora, Jesús no está diciendo, a mí me conviene ir a la cruz. ¿Cuántos saben que para Él no era tan conveniente? ¿Cuántos se hubieran matriculado para esa? Él no dijo, a mí me conviene, dijo, no, de hecho yo lo hago no porque a mí me convenga, lo hago porque a ustedes les conviene. Y cuando yo leo este versículo, yo pienso, si nosotros no aprovechamos la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, estaríamos como menospreciando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, o desperdiciando por lo menos, como echando en balde, en saco roto, algo que Él pagó para que nosotros tuviéramos.
Y yo quiero que entienda que en la cruz, con la sangre, Jesús no solamente compró nuestra salvación, Él compró la guianza del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu en nosotros, el poder. Él compró nuestra sanidad, Él compró nuestra provisión, Él compró todo lo que nosotros necesitamos para que caminemos en una vida en abundancia. Este versículo me bendice porque el Señor quería que nosotros tuviéramos al Espíritu Santo. De hecho, más adelante, Él todavía les quiere contar más cosas. Ve al versículo 12. Juan, capítulo 16, verso 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, yo no sé, yo en una ocasión estaba hablando con mi papá y mi papá dijo, yo no sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera nacido antes de la cruz. Si el Espíritu Santo no hubiera estado ahí para darme convicción, para que yo pudiera reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos entienden que el poder reconocer a Jesús como Señor y Salvador no es porque nosotros hayamos sido los más pilos, sino porque el Espíritu Santo redargulló nuestro corazón? ¿Cierto? En 1 Corintios 12 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Nos presta la fe para que podamos creer en Él, para que nos abre los sentidos espirituales, para que nos demos cuenta como Él es el Rey de Reyes. Y cuando el Espíritu Santo trae esa convicción y nosotros respondemos a ese testimonio, entonces podemos alcanzar la salvación. Pero Él dijo, si no hubiera sido, si yo hubiera nacido, dijo mi papá, en lo natural, dijo, si yo hubiera nacido de pronto antes de la cruz, yo me hubiera perdido en el infierno si el Espíritu Santo no me hubiera ayudado a conocer a Jesús. ¿Cuántos dan gracias por la obra del Espíritu Santo? Ahora, pero yo escucho a veces personas decir como, ay, hubiera sido súper chévere caminar como los discípulos con Jesús en esa época. Y yo quiero que note lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, que ellos no tienen lo que nosotros tenemos. O sea, Jesús dijo, yo quisiera contarles cosas, yo quisiera decirles cosas, pero si se las cuento, igual no las van a entender. No les van a caber en sus cabezas, ¿cierto? O sea, no las van a poder sobrellevar. Entonces me voy a desgastar tratando de explicar cosas que si el Espíritu Santo no se las revela, de nada va a servir. Entonces tranquilos, no se preocupen porque ahorita no entienden, pero cuando yo me vaya y cuando ya venga el Consolador, que yo les dije que a ustedes les conviene, va a ser muchísimo mejor, porque esas cosas que no podían entender ahora las van a poder entender, porque Él es el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda la verdad. Hay cosas que nosotros no podemos entender sin tener a Jesús. Y quiero hablar aquí de pronto con algunas personas más jóvenes. Yo recuerdo que cuando yo estaba creciendo, yo quería convencer mentalmente a mis amigos. Y de hecho hacía como Pablo en Atenas, ¿no? Usaba de pronto, como dicen sus propios poetas, ¿no? En él vivimos y nos movemos y somos, y trataba de usar argumentos humanos para convencerlos. Pero ¿cuántos entienden que en Atenas no quedó una iglesia? ¿Por qué? Porque Pablo trató de convencerlos a través de argumentos mentales. Pero cuando usted ya lee en Hechos en el capítulo 18, después de Atenas, Pablo viaja a Corinto, y en Corinto él dijo, yo no me propuse saber nada, sino una sola cosa, a Cristo y a este crucificado. Para que mi palabra y la predicación no estuviera fundada en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en las demostraciones del Espíritu y de poder. Y Pablo se dio cuenta y dijo, eso de estar predicando filosofía y de estar tratando de convencer a la gente con argumentos humanos, eso no gana a nadie para Cristo. A veces lo que tenemos que hacer es predicar a Jesús, y Jesús es el que va a traer convicción en los corazones de la gente, y no preocuparnos del resto, ¿no? Ahora, cuando recibimos al Espíritu Santo, las cosas cambian. ¿Cuántos de pronto no se notaron en sus propias vidas la diferencia de cómo era su vida antes de Cristo y después de Cristo, específicamente en el área de leer la palabra de Dios y entender las cosas de la palabra de Dios? Yo me acuerdo que yo traté de leer la Biblia antes de recibir a Jesús. Y habían cosas que me gustaban, ¿cierto? Esa de la historia de David y Goliat y algunas guerras, y era como interesante, pero cuando yo leía Génesis me parecía una locura. ¿A alguien le pasó o solo a mí? O habían otras cosas que yo no podía entender, las epístolas eran raras, ¿no? O sea, ¿cómo así que ya no vivo yo y que Cristo vive en mí? O que mire cosas que no se pueden ver, ¿no? Ponga la mirada en las cosas que no se ven. O sea, ¿cómo se hace eso? Pero hoy en día digo, claro, eso es lo que hay que hacer, estar pendientes de lo que no se ve. Pero antes, la Biblia dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, 1 Corintios 1:18, pero para nosotros es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de hecho trae la revelación de la palabra, y la palabra ya no solamente es algo mental, sino se convierte en esa unción que rompe cadenas, que desata el poder de Dios, que nos ayuda a caminar en victoria. Pero es muy diferente tratar de entender cosas espirituales sin el Espíritu Santo que con el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo está ahí, Él nos ayuda a entender cosas que nadie ha entendido antes. Él nos da sabiduría sobrenatural. El Espíritu Santo en nosotros es el espíritu de sabiduría y de entendimiento. La sabiduría de Dios está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Y Jesús dijo, yo quisiera contarles un montón de cosas, pero de nada sirve que se las cuente ahorita, ¿cierto? Reciban más bien el Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Cuando gente nos pregunta, pero explíqueme, primero reciba a Jesús y después lo va a entender y no va a tener que explicarle un montón de cosas. Pero nosotros queremos hacerlo al revés. Jesús no lo hacía así. Solamente como para meditar, no solamente como para pensar. Cuando ya recibimos a Jesús, ya las cosas tienen un montón de sentido. Pero cuando no lo tenemos en nuestro corazón, entonces tal vez no vamos a entender. Ahora, una cosa más. Hay unas evidencias de salvación. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo en su interior, entiende cosas que antes no podía entender. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas dicen, sí, pastor, muy interesante, pero yo opino, santo Dios, ese de pronto no va a ir al cielo. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque muchas veces cuando la gente no sabe en su interior que lo que se está predicando es la verdad de Dios, es tal vez porque el Espíritu Santo no se los está revelando. Y la palabra de Dios no es para opinar, ¿cierto? Es que sí, pero eso, ¿cómo así que solamente hay un camino, que solo Jesús es el camino y que no hay otro camino fuera de Él? ¿Qué pasa con el resto de la gente que vive, no sé, en medio de la selva del Amazonas? La palabra no es para debatir, solamente hay un camino, Jesús es el camino. Y así como hay un indiecito en medio de la selva del Amazonas, así estaba Abraham en Ur de los Caldeos y buscó a Dios y Dios se le reveló. Y no somos nosotros lo que decimos, ¿no? Porque a veces los cristianos son un poco cerrados, obtusos, ¿cierto? Que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. ¿Qué pasa con la gente que nació antes de Jesús? Nadie nació antes de Jesús, Jesús es Dios, desde siempre y para siempre. Y Él dijo, clama a mí y yo te responderé, y Él se revela a los corazones que lo buscan. Pero no depende simplemente de nosotros. A veces la gente debate la palabra, quiere argumentar, ¿cierto? Son así como filósofos modernos. Y la verdad es que cuando estas cosas están sucediendo, tal vez el testimonio del Espíritu Santo no está allí. Necesitamos recibir la palabra con la revelación del Espíritu Santo. Y sin Él no se puede entender. Entonces dijo, todavía hay muchas cosas que yo quisiera decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad. Y no solamente, más adelante dice, no solamente les hablará de parte mía, todo lo que oyere, sino que también les mostrará cosas que han de venir. Ahora, ¿será que el Espíritu Santo nos puede mostrar incluso el futuro? Ahora vaya conmigo a Juan, al capítulo 14. Y en Juan, en el capítulo 14, quiero que observe los versículos 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora quiero mencionar un par de cosas acerca de estos versículos. Resulta que Jesús está a punto de ir a la cruz al comienzo del capítulo 14. Ellos están asustados y Él les dice, no se turbe su corazón, no, dejen el miedo. Si ustedes creen en el Padre, crean también en mí, y yo me voy a ir a preparar un lugar para ustedes, y tranquilos, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar desamparados. Yo creo que ese es el principal problema en el mundo hoy en día. La gente con ese espíritu de orfandad, que se sienten solos y nadie me quiere y todos me odian y mejor me como un gusanito. ¿Sí? Reciba a Jesús. Cierto que necesitan estar con cualquier pegote porque se sienten sin amor y realmente lo que necesitan es a Jesús. Yo quiero contarles, si usted no está completo estando solo, no va a estar completo estando con nadie. Y dos fracciones no hacen un entero. Un tercio y otro tercio hacen dos tercios, no una unidad. Pero cuando uno está completo en Cristo, no necesita que otra persona venga y supla un montón de cosas, nada, ya uno está lleno y al revés, tiene para dar y no está haciendo una carga para otra persona. Y yo creo que una de las condiciones para que Dios le pueda dar a uno una pareja es que primero esté completo estando con Él. Amén. Gloria al Señor, que siempre es fiel. Pero Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo los voy a acompañar, yo voy a seguir estando con ustedes. ¿Cómo iba a seguir acompañándonos? Por medio del Espíritu Santo. Y observe, dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Ahora, entonces ya tenían un consolador. ¿Cuál era el consolador antes? Jesús. Jesús era el consolador de los discípulos, Jesús era el que estaba junto con ellos, Jesús era el intercesor, el que los ayudaba.
el que los acompañaba. Ahora yo quiero que piense un poco de la obra de Jesús. Ayer de hecho hablamos un poquitico que Jesús entrenó a sus discípulos. Entonces ellos tuvieron a Jesús para que los entrenara. ¿Qué tenemos nosotros hoy en día? Al Espíritu Santo. Pero Jesús también a veces cuando estaban peleando y decían, mira, ya maestro, están echando fuera demonios y no nos siguen, en tu nombre están echando fuera. Tranquilos, déjenlos, que nosotros no somos los únicos. Si no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces Jesús también los tuvo que corregir. Y hoy en día, ¿quién nos corrige a nosotros? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo redarguye, trae convicción, nos jala las orejas. A veces antes de que nos equivoquemos es, cuidadito, ¿qué vas a decir? Cállate. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y cuando uno ya la embarró y metió las patas, es como, ¿qué hiciste? Arrepiéntete, pide perdón. Y si uno escucha el Espíritu Santo, se evita un montón de problemas. Amén. Y Jesús dijo, así como yo he estado con ustedes, los he acompañado, les he instruido, les he guiado, les he entrenado, he provisto por ustedes, les he mostrado cómo acercarse a Dios el Padre. El Espíritu Santo va a hacer eso por ustedes, va a proveerlos, va a bendecirlos, va a entrenarles, va a enseñar a entrar en ese lugar de intimidad, de comunión, los va a corregir también en los momentos de necesidad. El Espíritu Santo, otro consolador. Ahora quiero que entienda esto, si a usted le dicen, ¿quiere otro tinto? Quiere decir que usted ya se tomó uno. Ellos ya tenían un consolador y Él les iba a dar otro consolador. Tenían a Jesús, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Iba a cumplir las mismas cosas que Jesús cumplió en la vida de ellos. Amén. Y después dijo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Entonces, ¿el mundo puede recibir al Espíritu Santo? Dice, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, ¿a quién le está diciendo vosotros? ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Dice, pero ustedes que son mis discípulos, ustedes lo conocen. Porque es mi espíritu, porque lo han visto en mí, porque lo han visto operar, ¿cierto? Ellos venían y, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos oraban por los enfermos eran sanados y venían gozosos. Y ustedes ya lo conocen. Ustedes lo han visto hasta cierto punto. Ha vivido alrededor de ustedes, pero les tengo buenas noticias. Dice aquí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, yo quiero que note esto. Jesús estaba diciendo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo no solamente quiero que ustedes me conozcan a mí, sino que tengan la oportunidad de tener al Espíritu Santo viviendo en ustedes. Estaba hablando acerca del beneficio que nosotros íbamos a recibir gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús entregó la vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo en nuestro interior, para que nos convirtiéramos en el cuerpo de Cristo y también el templo del Espíritu Santo. Y eso es una ventaja impresionante. O sea, tenemos a Dios viviendo en nosotros y gracias a esto se cumple la palabra que Él dijo, nunca los dejaré y nunca los desampararé. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo hace Jesús para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Por el Espíritu Santo. De hecho, estaba hablando así como con unos niños y entonces ellos dijeron, ¿dónde está el Padre? En el cielo. Y Jesús a la diestra del Padre, ¿no? Bueno, uno de ellos hizo así, dijo, aquí. ¿Cierto? O sea, como en mi corazón no está aquí. Pero normalmente nosotros pensamos, Dios el Padre está en el cielo, Jesús a la diestra, pero el Espíritu Santo es la presencia de Dios que todo lo llena en todo. Es la omnipresencia de Dios. De hecho, el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si voy a lo profundo del Seol, si me voy a lo más hondo del mar, ahí estás tú. Si junto sobre las alas del alba, si me voy a la nube más alta, allí estás tú. Yo no entiendo cómo gente trata de huir de Dios. Bueno, de pronto todos lo hicimos un poquito. ¿Cierto? Pero si usted va al bosque más recóndito y se esconde detrás de un árbol, allá está Dios. ¿Cuántos saben que no hay forma de esconderse de Él? Y a veces es un poquito difícil hablar acerca del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Y no es el Dios chiquito, ¿no? Porque a veces pensamos Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es Dios digno de toda alabanza y de toda adoración. Y deberíamos honrarlo y deberíamos aprender a conocerlo. Jesús dijo, a ustedes les conviene, esto va a ser una bendición para ustedes. Pero yo a veces pienso en la tarea de hablar del Espíritu Santo y digo, es una locura porque aparece en Génesis 1 y dice el Espíritu se movía. Y uno llega a Apocalipsis 22, el último libro, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y está literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis, está el Espíritu Santo por todos lados. Era súper importante en la vida de Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento Jesús fue profetizado por el Espíritu. En el Nuevo Testamento Jesús fue engendrado por el Espíritu y creció en el Espíritu de gracia, ¿cierto? Y de favor con Dios y con los hombres, a quien Dios envió, dice en Juan en el capítulo 3, de hecho lea ese versículo conmigo, Juan capítulo 3, a quien Dios envió, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
Ahora note eso, Dios envió a Jesús y Dios no le dio a Jesús el Espíritu por medida. O sea, ¿qué podríamos decir de eso? Que Él tenía toda la plenitud del Espíritu. De hecho, en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 9, dice que en Él habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Cuando Jesús caminó en su cuerpo terrenal, todo el Espíritu Santo estaba en Él. Toda la plenitud del Espíritu Santo. De hecho, si Jesús no muere en la cruz y su carne no es rasgada y ese velo no es rompido, como dicen en Hebreos en el capítulo 10, si ese velo no se rompe, no hubiera salido el Espíritu. En tus manos entrego mi Espíritu. Y en ese momento el Espíritu Santo salió del cuerpo de Cristo para entrar en el cuerpo de Cristo. Y en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él era el único templo y ahora somos el templo. Y entre todos tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Que eso es algo impresionante solamente como para pensarlo, ¿no? Pero Jesús de hecho dijo, a ustedes les conviene. Ahora, yo quiero que se imagine esto. ¿Qué pasaría si Jesús viviera hoy en día en la tierra? Estaría limitado, ¿cierto? De pronto dice Yopal, campaña Yopal, octubre 2021. ¿Se imagina la fila para poder ir a ver a Jesús? La cantidad de gente, ¿cierto? Llenando, no sé, teatros, estadios, todo. Y nos tocaría esperar, de pronto se hace la gira mundial y está por allá en México y nos tocaría esperar un montón de tiempo que volviera otra vez. Y Jesús dijo, por eso yo quiero que ustedes tengan el Espíritu Santo. Porque Jesús en lo terrenal, Él tenía que descansar, tenía que dormir, tenía que comer, se fatigaba, ¿cierto? A veces Él estaba tan molido de haber ministrado a un montón de gente que se quedaba dormido en medio de las tormentas. Que la gente dice, no, Jesús se durmió de paz, que tenía una paz sobrenatural. Yo creo que se durmió era el cansancio que tenía. Porque ministrar cansa, porque la unción pesa a veces. Y encima de eso llegaban esos barbones y maestro, maestro, gritándole en la cara, es como esa gente, calla, enmudece. Pero si Jesús estuviera en este tiempo en la tierra, Él estaría limitado. Y Él dijo, a ustedes les conviene. Yo quiero que ustedes entiendan que el Espíritu Santo puede estar con ustedes 24 horas al día, 7 días a la semana, en el momento en el que necesiten y puede responderle a todo el mundo todas las cosas. Entonces tal vez necesitamos aprender a conocer al Espíritu Santo. Tal vez necesitamos recibir más del Espíritu Santo. Escuchaba a Mark Hankins decir, el mundo necesita recibir a Jesús, pero la iglesia necesita aprender a recibir al Espíritu Santo. Voy a decirlo otra vez, el mundo necesita recibir a Jesús, pero la iglesia al Espíritu Santo. Dígalo conmigo, el mundo necesita recibir a Jesús. Y nosotros, la iglesia, al Espíritu Santo. Dios quiere que aprendamos a conocer al Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que vea conmigo en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Entonces Jesús tenía toda la plenitud del Espíritu viviendo dentro de Él. Y Él les había dicho a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya porque el Consolador va a venir y yo quiero que no solamente esté con ustedes, sino que viva dentro de ustedes. Pero yo quiero que observe que en Lucas en el capítulo 3, en los versículos 21 y 22, aunque Jesús siempre tuvo el Espíritu Santo en su interior, hubo un momento en el que Él recibió algo más del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. ¿Qué estaba haciendo cuando el cielo se abrió? Orando. ¿Cierto? O sea, parece muy evidente, ¿no? A veces la gente quiere sí, que cosas del cielo desciendan y no solamente en el área de la prosperidad, sino en diferentes otras áreas. Y la respuesta es fácil, ore. Y cuando usted ora, se abren los cielos y cosas empiezan a suceder. ¿Cierto? Entonces Jesús oraba. Dígalo conmigo, Jesús oraba. Y está orando en este momento y dice que el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Diga conmigo, sobre él. A veces nosotros no hacemos la diferencia del Espíritu en y el Espíritu sobre. De hecho me gusta como le decía el hermano Hagin. El hermano Hagin decía, Juan capítulo 4 dice, el agua que yo le daré será para él una fuente en él que salte para vida eterna. Entonces él habló de la fuente en nosotros, pero en Juan en el capítulo 7 dice, pero el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay una fuente y hay ríos. También la Biblia lo llama el sello y la unción. El Espíritu en y el Espíritu sobre. El carácter y el poder.
Y son diferentes obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que tengamos todo, que no solamente tengamos las arras, sino que podamos recibir la plenitud y toda la dotación y todos los depósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y ahí dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, este momento es en el que Jesús es ungido, este es el momento en el que Jesús recibe el Espíritu Santo sobre él. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, no tiene que ir allí, pero en el capítulo 10, en el verso 38 dice cómo Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y me llama la atención eso. Jesús, cuando vino a esta tierra, él se despojó y no tomó como algo que aferrarse el ser semejante a Dios, sino que vivió 100% como hombre, pero llegó un momento en el que, siendo hombre, ¿cuántos saben que Jesús es 100% Dios y 100% hombre? Pero hubo un momento como hombre, aproximadamente a sus 30 años de edad, que el Espíritu Santo vino sobre él, y la Biblia dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y desde ese momento empezaron los milagros en su vida. En ese momento fue cuando anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, no porque él estaba actuando como omnipotente desde su gloria, sino porque él como hombre recibió la asistencia del Espíritu Santo. Y a veces la gente dice: yo quisiera ver más milagros. Esta es la clave para ver los milagros: recibir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ahora, cuando la unción viene sobre nosotros, me gusta que en Judas hay un solo capítulo, ¿cierto? Pero en el verso 20 dice: edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Y después dice: conservados en el amor. Y yo creo que hay una relación entre estar orando y que la presencia de Dios descienda sobre nosotros, y que el amor nos guarde, nos proteja, y que uno salga no solamente edificado sabiendo cuántos son, Dios está conmigo y ahora cómo fue, sino que al mismo tiempo esa presencia nos guarde y nos ayude a nosotros a caminar en victoria. Estamos hablando con Pastora y ella decía: cuando uno entra en la presencia de Dios, eso produce gozo, eso produce paz. Es raro que una persona diga oré y salga de mal genio. ¿Cuántos entiende que ahí hay algo raro, ¿no? En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces, cuando uno ora, las cargas se bajan, el príncipe de paz empieza a inundar nuestra vida y salimos transformados. Cosas son cambiadas delante de su presencia. Pero una de las cosas que sucede es que usted empieza a orar y la gloria de Dios empieza a descender sobre su vida, y puede que usted no se sepa todas las escrituras, pero usted sabe que la presencia de Dios está con usted, usted sabe que Él está con usted. Y de hecho me gusta como lo escribía Charles Finney: eran como ondas de amor líquidos que descendían sobre mi ser. Usted empieza a sentir esa unción y dice: Dios me ama, y uno sale como ya la hicimos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien ha experimentado la unción sobre su vida? A veces la gente quiere tener esa unción, quiere que el Espíritu se pose sobre, pero no hacen lo que hizo Jesús. Él estaba orando y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. ¿Cuántos quieren la unción de Dios? Jesús estaba orando y los cielos se abrieron y el Espíritu se posó sobre él. Lucas capítulo 4 versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces quiero que observe eso: Jesús lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se posó y ahí comienza la llenura. El Espíritu nos da salvación, empieza a redarguirnos, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre, nos empieza a llenar para empoderarnos para el plan que Dios tiene para nuestra vida, y empieza a guiarnos. Hoy estábamos hablando en la mañana también acerca de no solamente queremos orar en el Espíritu, sino que queremos ser llenos del Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu, la guianza comienza, sus sentidos espirituales comienzan. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió y fue llevado por el Espíritu. ¿Llevado por quién? Por el Espíritu. Ahora, yo quiero que mi vida sea guiada por el Espíritu, pero aquí hay una clave tremenda: usted va a ser llevado, usted va a ser guiado por aquello de lo que esté lleno. ¿De qué está lleno? Hay algunos que están llenos de novelas y de cosas raras o información rara, ¿cierto? Y cosas de las noticias de este mundo, y si usted está lleno de eso, eso lo va a guiar. Quiero que diga esto conmigo: yo soy guiado por aquello de lo que estoy lleno. Ojalá que esté lleno del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado. Y fue guiado no de una vez a hacer milagros, fue guiado primero a vencer ciertas cosas de su propio carácter, a no dejarse tentar. Fue guiado al desierto, donde vino el tentador, y el tentador le dijo: convierte las piedras en pan. Pero usted conoce la historia, escrito está: no solo el pan vivirá el hombre. Y gradualmente pasó una y otra vez todas las tentaciones.
Hasta que llega un momento en el que dice que el diablo se dio cuenta y dijo: este está lleno de palabra, puro escrito está, y se apartó de él por un tiempo. Ahora me llama la atención eso, ¿no? Que el diablo sabe que él no puede meterse con una persona llena de palabra, y si usted es inteligente, usted lo va a dejar esperando toda la vida. Una persona que está buscando la presencia de Dios. Pero quiero que observe esto: después de que sobrepasó toda tentación, lea Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Entonces observen: Lucas 3, Jesús es bautizado. Lucas 4, Jesús es guiado por el Espíritu y sobrepasa la tentación. Y Lucas 4, 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Diga: en el poder del Espíritu. Entonces aquí es cuando se pone bien, pues cuando se pone bueno, ¿no? Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Lucas 3 con el Espíritu Santo, Lucas 4 con poder. ¿Qué hubo entre Lucas 3 y Lucas 4? Santidad. Y quiero contarle, la unción que usted honra, la unción que usted protege, se convierte en poder. Voy a decirlo otra vez: la unción que usted protege se convierte en poder. No solamente queremos recibir la unción. El ser ungido es fácil, ¿no? Entramos aquí a la iglesia y dejamos que Pastor Eliana empiece a orar y ya la gloria de Dios desciende y ya vamos cargados. Pero usted cruza esa esquina y de una vez lo van a cerrar, y usted entonces va a querer gritarle a alguien: bendito Hijo de Dios. Y el diablo va a hacer todo lo posible para robarle esa unción. El ser ungido no es difícil. A veces lo que es difícil es permanecer ungido. Pero esa unción que usted mantiene, esa unción que usted guarda, esa unción que usted protege, la unción cuando se acumula, se empieza a volver vibrante y se vuelve un poder explosivo que hace milagros. ¿A cuántos les gusta la unción y la presencia de Dios? Vea conmigo Juan capítulo 1. En Juan, en el capítulo 1, aparece Juan el Bautista desde el versículo 29 al versículo 34 dando testimonio acerca de Jesús. Pero quiero que vea el versículo 32, Juan 1, 32. Él ha dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, están mirando a Jesús y dicen en el verso 32: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Diga esto: permaneció. Ahora diga: descendió y permaneció. El que descienda no es tan difícil. Usted simplemente pone música, empieza a adorar a Dios y eso desciende porque siente. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Desde el Antiguo Testamento, usted lee el Segundo de Reyes, capítulo 3, Josafat dice: no hay un profeta aquí en Israel. Por allá está Eliseo que vertía el agua en las manos de Elías. Entonces lo llaman y Eliseo llega y dice: si no fuera por Josafat no les hablaría a ustedes, traigan un tañedor. Y viene un tipo a tocar ahí como un arpa, y mientras están ahí adorando, viene la presencia de Dios y profetiza. Desde el Antiguo Testamento ellos sabían cómo hacer descender la presencia de Dios. Hacer descender la presencia de Dios no es tan difícil. Para una persona que ama a Dios y que le gusta estar en su presencia, eso es súper sencillo. Uno empieza a orar y Dios se manifiesta. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. El que me busca me encontrará. ¿Y cuántos creen que Él cumple su palabra? Es medio que usted se disponga y el Señor va a estar ahí para usted. El problema no es que Él responda, el problema es qué va a hacer usted cuando usted ya tiene esa presencia. La va a honrar, la va a guardar, la va a administrar para que se vuelva una bendición para otras personas alrededor. Jesús no solamente recibió al Espíritu sobre, Jesús cuidó al Espíritu. Y yo creo que Él ha sido el único que simplemente recibió la unción y la mantuvo todo el tiempo sobre Él. A nosotros viene y se nos baja y: Señor, perdóname. Y otra vez vuelve y úngeme. Y me llama la atención que el símbolo que utilizó es como una paloma, ¿no? Imagínese una paloma ahí al lado suyo. O imagínese que una paloma viene y se monta así en su hombro. Y viene alguien y le saca la piedra y usted quiere responderle. ¿Qué va a pasar con la paloma, no? A ver, y la paloma ya se fue. Santo Dios. Dice: de razón no estoy tan ungido. Juan capítulo 2. Ahora, en Juan el capítulo 1, ¿qué estaba pasando? Jesús estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre él, ¿no?
Más adelante dice que él estaba siendo bautizado y que Juan lo reconoce como el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pero Juan capítulo 2, en su Biblia tiene un título, ahí en el comienzo. Las bodas de Caná. Bueno, usted conoce la historia, solamente quiero saltar hasta el versículo 11, Juan capítulo 2, verso 11. Y dice allí: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En otras versiones dice: esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestando su gloria y sus discípulos creyeron. Entonces, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convertir el agua en vino. Ahora, Juan 2 está después de Juan 1. Y yo sé que yo digo cosas así todo el tiempo, pero eso es súper importante. Porque en Juan 1 fue bautizado, el Espíritu vino sobre, y en Juan 2 comenzaron los milagros. Y entre Juan 1 y Juan 2, en Lucas lo dice así, en Lucas dice: el Espíritu descendió sobre Jesús, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, pero antes vino el conservar, que el Espíritu permaneciera sobre él. De hecho, les estoy dando una clave. Si quieren ver más milagros, si quieren ver más de la gloria de Dios, más de la presencia de Dios, no se trata solamente de los tiempos que usted invierte en oración dentro de la iglesia, sino lo que usted hace después hasta que vuelve otra vez a la oración en la iglesia. Y santo Dios. Yo estoy impresionado porque aquí hay un fueguito de avivamiento. O sea, hasta que se revienta esta vaina. Los dones del Espíritu están así como diciendo: desátenme. Y a veces estamos como: Señor, ¿qué hay que hacer después? Pero creo que eso es una clave para empezar a ver más cosas de Dios. Cuando ya la unción viene, usted puede confiar en que la unción está ahí. Cuando ya el Espíritu Santo viene. A mí me gusta leer ahí en primer libro de Samuel, capítulo 10, en el momento en el que Samuel habla con Saúl. No sé si de pronto alguien ha leído esa historia, que él está buscando los asnos, los burros del papá, ¿cierto? Y llega un momento en el que se encuentra con Samuel, y Samuel le dice, 1 Samuel capítulo 10, verso 6, dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Llega un momento en cuando usted está a la unción, usted tiene que confiar en que ya está lleno y usted puede simplemente actuar y Dios lo va a respaldar porque usted tiene la unción. Y ahí ponemos manos y cosas van a suceder, pero no ponemos manos vacías porque la gente se va a ir de pronto desilusionada. ¿Será que es que yo no soy suficientemente digno? ¿Será que tengo pecado? ¿Será que no tengo suficiente fe? Y a veces el problema no son ellos, a veces el problema es que no estamos suficientemente llenos para darles lo que ellos necesitan. Hay un momento en el que los discípulos tratan de orar así por una persona y Jesús está por allá en el monte de la transfiguración, y cuando vuelve los encuentra ya agarrados peleando, discutiendo con los escribas y con los fariseos. Y Jesús viene al monte de la transfiguración y les dice: ustedes que discutan con ellos. Y llega un señor y dice: maestro, traje a mi hijo, pero sus discípulos no pudieron sanarlo. O sea, el tipo la tenía clara, sus discípulos no pudieron. En muchas ocasiones vienen y de pronto las cosas no se manifiestan y nos lavamos las manos: no estaba Dios, no era la voluntad de Dios. Y así empiezan las falsas doctrinas. Pero ¿cuántos saben que ese muchacho terminó sano? Entonces sí era la voluntad de Dios, lo que pasa es que ellos no tenían lo que se necesitaba para resolver el problema. Diga menos, diga ya, yo no sé. A veces necesitamos primero llenarnos para dar. Ahora, cuando usted ya tiene la unción, a mí me gusta lo que hacía Jesús. Acompáñame a Marcos al capítulo 1. Confíe en que usted esa unción la puede desatar, que usted puede hacer ciertas cosas con esa unción. Resulta que en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, aparece inmediatamente la experiencia de Jesús en el desierto, justamente después del bautizo, pero todo aparece muy rápido. Marcos 1, versículos 9 al 11, no tiene que leerlos. Jesús es bautizado. 12 y 13, Jesús pasa la tentación, y ya desde el versículo 14, Jesús va a su región y empieza su ministerio con el poder del Espíritu. Y quiero que vean los versículos 29. Voy a leer desde el versículo 29 hasta el 38, un montón. Pero dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía.
Ahora, cuando usted lee esto en el Evangelio de Lucas, dice, de hecho en Lucas en el capítulo 4, si tiene referencias cruzadas, aparece esta historia, dice que él reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios, y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora, yo quiero que observe esto. Marcos 1, Jesús es bautizado, viene con el poder del Espíritu, ya trae la unción, entra ahí a Capernaum y milagro tras milagros, o sea, sanó la suegra de Pedro, le siguen trayendo personas para que sean sanados, ministra un montón de gente, todo el mundo es sanado. Jesús tiene la unción. ¿Cómo está activando esa unción? Con sus palabras. Cada vez que venían personas, él simplemente reprendía la fiebre y desataba la unción. La unción es inteligente, usted simplemente habla lo que quiere ver, la fe habla la respuesta. Pero antes de poner manos, antes de tomar la persona, antes de desatar esa unción por medio de sus palabras, primero estaba lleno de esa unción. Entonces es súper sencillo, usted se llena de la presencia de Dios, conserva la presencia de Dios, pone manos sobre las cosas que necesitan ser resueltas y habla lo que quiere ver. Esta hoja de vida tiene la gracia y el favor de Dios y va a ser escogida por encima de las otras 300 que lleguen a ese lugar. Amén. Y usted lo puede desatar sobre su casa, sobre sus hijos, bendecidos. Ellos tienen la mente de Cristo, tienen más sabiduría que cualquiera, tienen el espíritu superior y a ellos les sale súper bien los exámenes y van a pasar el año perfecto. Y usted desata la unción para que haga el trabajo, ¿cierto? La unción rompe yugos, la unción trae vida, la unción trae sanidad, pero primero estamos llenos, ponemos manos y activamos por medio de nuestras palabras. Ahora, me gusta algo de esto, ¿no? Estaba siendo tan famoso que Jesús estuvo sanando gente hasta por la noche, y nota el versículo 35. En la mañana madrugó, ¿y qué hizo? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hoy me llevaron a un lugar oscuro, pero no estaba desierto, no. Gloria a Dios por la gente que ora. Estaba a 5 de la mañana, ¿era? Sí, más o menos. A las 5 de la mañana se están reuniendo a orar y bueno, están invitados. Gloria al Señor, que es siempre fiel. Creo, no sé, están invitados. Gloria al Señor, que es siempre fiel. Y él se levantaba a orar y yo creo que en ese lugar desierto, dice, o sea, yo creo que lo que hacía era buscar la presencia del Padre, ¿no? Dice, allí oraba, estaba buscando el corazón de Dios. Ahora, yo quiero que note qué fue lo que sucedió. En los versículos 36 y 37, Pedro dice que se levantó más tarde, ¿no? Pedro no fue a la oración de las 5. Y se levantó más tarde y dijo, ¿dónde está Jesús? Y ya hay una fila de gente que quiere que le ponga manos. Y cuando encontraron a Jesús le dijeron, todo el mundo te busca. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se fue para otro lado. O sea, los dejó esperando. Qué grosero, ¿no? Ese es Jesús. A mí este versículo me bendice un montón y creo que para ministros esto es muy importante. Usted no está llamado a ministrar a todo el mundo, usted está llamado a cumplir el plan que Dios tiene para su vida. Y la única forma para hacer la diferencia de si lo debo hacer o no lo debo hacer es el Espíritu Santo que me guía y que me muestra y estar en oración y que Dios me diga cuál es la agenda que Él quiere que cumpla. Hay momentos en los que hay que descansar, hay momentos en los que hay que decir no es aquí, no es con ellos. Y si usted realmente quiere ser una persona de oración, no puede ir a todas las cosas sí. No puede ir a todos los cumpleaños, no puede asistir a todas las reuniones, todos los bautizos, grados, matrimonios. Hay cosas que qué pena, no puedo. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que debería estar haciendo. Y cuando el Señor le ha dado la agenda y le dice es por aquí, usted no tiene pena de decirle no voy a ir allá. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que estuviera allá, ¿cierto? Entonces muchas gracias por la invitación, pero si Dios me dijo que estuviera allá, sería desobediencia a Dios simplemente ir a su casa. Y eso hace las cosas mucho más fáciles. Jesús no simplemente ministraba por necesidad, Él ministraba por la guianza del Espíritu Santo. Amén. Pero lo que quiero que vea con esto es Jesús fue bautizado y comienzan los milagros. Yo sé que en las películas de Semana Santa a veces muestran a un Jesús chiquito que sale como caminando por encima de los panes que está haciendo María, y después los panes todos crecen y se multiplican. Eso no pasó, eso no aparece en la Biblia. También he visto historias donde Jesús supuestamente hacía pajaritos de barro y soplaba cuando estaba chiquito y se volvían de la vida real, y no, eso no sucedió. Jesús vivió 100% como hombre y no fue sino hasta los 30 años, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, que comenzaron los milagros. De hecho, los historiadores dicen que a los 14 años probablemente murió su papá José, su padre terrenal,
y que él no pudo hacer nada. Y también por eso es un fiel sumo sacerdote que puede compadecerse por nosotros, porque él experimentó también el dolor de perder un ser querido. No solamente con Lázaro, no, con Lázaro lloró. Aunque sabía que lo iba a resucitar, él también era un hombre 100% y tenía emociones, y también le duele la muerte, y él sabe lo que nosotros sufrimos. Por eso no quiere la muerte el que muere, por eso él nos vino a dar vida eterna, por eso él nos puede consolar, por eso él nos puede levantar. Porque el hijo perdió un padre y el padre en la cruz perdió un hijo. Pero él es la resurrección y la vida. Ahora quiero que vea algo más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y ya voy a terminar. ¿Alguien está recibiendo esto? Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado es el libro de Lucas, ¿cierto? El Evangelio de Lucas. El segundo tratado es el libro de los Hechos. En el primer tratado fueron las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo tratado fue las cosas que Jesús siguió haciendo y enseñando. ¿Cuántos creen que en los libros de los Hechos todavía Jesús estaba haciendo cosas? Ahora ya no lo estaba haciendo él directamente, lo estaba haciendo a través de los apóstoles, lo estaba haciendo a través del Espíritu Santo en los apóstoles. Pero ¿cuántos saben que Jesús sigue haciendo cosas hasta el día de hoy? Él no solamente comenzó a hacer y a enseñar, él sigue haciendo y él sigue enseñando. Sigue dando mandamientos por el Espíritu. Lo hizo a los apóstoles antes de ascender al cielo y lo sigue haciendo para nosotros en el día de hoy. Pero una de las cosas que les dijo es: no se vayan hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo. Verso 8, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Diga sobre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted lee en Juan, en el capítulo 20, dice que cuando ellos estaban reunidos a puerta cerrada, el soplo les dijo: recibid el Espíritu Santo, y ya tenían el Espíritu en el interior. Les dio la gran comisión: así como me envió el Padre, también yo os envío, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y ya querían salir corriendo, pero no se vayan hasta que hayan recibido poder, cuando el Espíritu no solamente esté en ustedes, sino que venga sobre ustedes. Jesús quería que ellos tuvieran el Espíritu Santo, el sello, pero que también tuvieran no solo el Espíritu en el interior, sino también sobre ellos la unción. Él quería la fuente y él quería el río. Él quería que tuvieran el Espíritu en y sobre. Él quería que tuvieran la plenitud del Espíritu. T.L. Osborne, él decía: debería ser ilegal que las personas que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, que no oran en lenguas, prediquen el Evangelio. Ese no es el modelo de Jesús. Ahora otras personas no están de acuerdo con eso. Dice: sea por contienda o por error, que prediquen así estén sequitos. Pero ¿cuántos entienden que es mucho mejor cuando están llenos del Espíritu? Cuando el Espíritu confirma, con señales, con milagros, con prodigios. Ahora, cuando usted lee un poco más adelante, dice que estaban todos reunidos en los versículos 13, 14, 15. En el versículo 15 dice que están las mujeres, que estaban los discípulos, que habían 120 personas reunidas en el aposento alto, que perseveraron unánimes, juntos en oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, voy a leer hasta el 4, dice: estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Espíritu sobre lenguas, Espíritu sobre poder. Estaban orando y el cielo se abrió, vino un viento recio y el Espíritu Santo se posó sobre ellos. La promesa del Padre, lo que Jesús les había dicho: no se vayan hasta que reciban esto, se cumplió. Ya tenían el Espíritu en, pero Él quería que lo tuvieran sobre. Y en este momento se cumplió. Y muchas personas, de hecho me llamó la atención lo que estaba compartiendo Pastor Omar, dice: de pronto no estaban haciendo poquito ruido porque como 3,000 personas se acercaron a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y dijeron: uy, estos están como borrachos, dice. Y me llama la atención que Pedro se levanta y no dice: no están borrachos. Dice: no están borrachos como ustedes creen. O sea, sí, pero no. Y finalmente predica. Y yo creo que vea un poquito Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas? 3,000. O sea, así como cuando uno sale y se para en una esquina y predica y se convierte en 3,000 personas. Así.
Ahora, ¿cuántos creen que con la unción del Espíritu Santo es más fácil? Yo, de hecho, he pensado eso, ¿no? De hecho, Pedro dio un sermón y se convirtieron 3.000. Y a veces nosotros damos 3.000 sermones y no se convierte ni uno. Reprendo en el nombre de Cristo. Tal vez nos hace falta algo, nos hace falta ese poder. Estar buscando la presencia de Dios. Ahora, cuando yo leo el libro de los Hechos, yo me doy cuenta que cada vez que ellos estaban reunidos y ponían su vida como un sacrificio ahí en oración, un fruto de labios que confesaba su nombre, sacrificio de alabanza, cuando lo estaban buscando, Dios siempre respondía con fuego. Y a veces la gente dice, ay, Dios derrama su fuego en el altar. Mentiras, Dios no derrama el fuego sobre el altar, Él derrama el fuego sobre el sacrificio. Cuando hay un pedazo de chuleta puesto sobre el altar, ahí ¡puf!, responde con fuego. Y a la carne le cuesta, pero cuando usted ya tiene esa unción, usted es feliz. No hay nada que se compare, es como yo sé que Dios está conmigo, es su amor, es su presencia, nos conserva en su amor y es como si Él dijera, esto es mi hijo amado. Cuando usted empieza a percibir la presencia de Dios es como, entonces estamos bien. Dios es fiel, Él me ama. Hechos capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan, y voy a leer este pasaje y ahora sí, vamos a terminar con eso. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, los discípulos se congregaban en las casas y hemos vuelto a la iglesia primitiva o iban para el templo. ¿Cierto? Porque ese es el gol del diablo hoy en día. Volvimos otra vez a la iglesia primitiva, cada iglesia en sus casas. No, ellos iban al templo. Y no solo a predicar, a orar. Amén. Había servicios de oración. Todos los días tenían oración a las 3 de la tarde, a la hora novena, ¿no? Ahora me gusta esto, líderes orando juntos. Después de haber recibido el Espíritu sobre, líderes orando juntos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien podían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna, y los que entraban en el templo, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ahora, ¿cuántos saben que no estaba esperando recibir un milagro, no? Estaba esperando, como, ¿qué me van a dar? No estaba esperando la platica, pero estaba así pendiente. Verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Varias cosas aquí. Hechos 1, no se vayan hasta que reciban poder. Permanecen 120 en el aposento alto, están orando. Recuerda, Jesús estaba orando, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió. Ellos estaban orando, ¿y qué pasó? Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Y Jesús les había dicho, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo, va a ser poder cuando venga sobre ustedes. Ahora ya salen con poder. Hechos capítulo 3, primer milagro de la iglesia. Hechos 3 justamente es después de Hechos 2. Es una bobada, pero ¿no lo ve usted así súper claro? Primero vino el Espíritu sobre y comenzaron los milagros. Primero vino el Espíritu sobre y ellos no solamente lo recibieron, lo conservaron, continuaron viniendo a la oración, y gracias a eso entonces ya tenían algo. Pero quiero que observe en esos versículos, versículos 6 y 7 y 8, dice que ellos hicieron algo. No tengo plata ni oro, sino que lo que tengo te doy. Muchas veces lo que decimos, ellos tenían el nombre de Jesús, y gloria a Dios por el nombre de Jesús. Pero yo creo que tenían algo más que el nombre de Jesús. Tenían una unción, venían llenos de algo. Y como lo tenían, lo podían dar, era algo tangible. De hecho, el hermano Hegen decía, es la materialidad del cielo. Usted primero se llena antes de ministrar, y cuando ya lo tiene, usted lo desata. Ahora, ¿cómo lo desataron? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, esto es lo que va a pasar. Te levantas y andas. La fe habla la respuesta. Usted está lleno y activa la unción por medio de sus palabras. Y lo tomaron de la mano, una impartición, una imposición de manos. La unción que usted tiene la transfiere por medio de la imposición de manos, la activa por medio de sus palabras, y milagros empiezan a suceder. Y fue sanado y empezó a saltar y regocijarse y alabar a Dios. ¿Qué es lo que trae gloria y alabanza a Dios? ¿La enfermedad o la salud? La sanidad.
La salud, la vida es lo que glorifica a Dios. Entonces, cosas muy sencillas, no sé si es claro lo que está diciendo. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo no solamente quiero que vayan al cielo, yo quiero que ustedes tengan al Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo las mismas obras que yo hice ustedes hagan también, porque yo voy a ir al Padre, y cuando llegue al Padre les voy a dar el Consolador, el mismo Espíritu que me ayudó a mí cuando caminé en la tierra 100% como hombre. Lo voy a dejar para ustedes, para que así como yo estuve deshaciendo las obras del diablo, ustedes también salgan y hagan las mismas señales, los mismos milagros, empoderados por el mismo Espíritu. Y si ustedes aprenden a recibir no solo el Espíritu en, sino sobre, y conservar esa unción y desatarla por medio de las palabras, imponer sus manos, van a empezar a ver cómo yo los respaldo desde el cielo, porque es la misma herramienta de poder para ustedes hoy. Me gustaría que nos pusiéramos de pie.